¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos arrancando la caja negra. Estamos en vivo y en directo, 21:33. Reiteramos lo último, esto que acaba de postear el ministro de Salud, Julio Mazzoleni, que tiene que ver, ahí tenemos en pantalla, informe COVID-19 Paraguay. Hoy procesamos 26 muestras, 24 resultaron negativas y 2 positivas. Una está relacionada al caso número 1, mientras que la otra corresponde a una persona con antecedentes de viaje a México. Este es un elemento nuevo porque todos los otros casos estaban vinculados con el caso 1 del paraguayo que vino de Ecuador, el hombre de 31 años, el caso 2 del paraguayo de 61 años que vino de la Argentina. Y este nuevo caso confirmado por el ministro de Salud menciona como antecedente de una persona con antecedentes de viaje a México. Suman así total de casos confirmados, 11 casos confirmados de COVID-19 en nuestro país. Esto hace instantes lo acaba de comunicar el ministro de Salud, Julio Mazzoleni. Y también esta tarde, una última noticia, por supuesto que recién estaban ampliando en el noticiero, tiene que ver con la decisión anunciada por el presidente de la República del cierre del puente de la Amistad para el paso peatonal a partir de las 0 horas hasta el tiempo que dure esta cuarentena preventiva. Solamente van a dejar pasar las mercaderías, pero bajo un estricto control sanitario. El anuncio que hizo el presidente de la República, compañía del ministro del Interior, Euclides Acevedo, la directora de Migraciones, Ángeles Arriola, también estuvo, por supuesto, allí en este anuncio el ministro de Salud, Julio Mazzoleni. Nosotros vamos a hablar esta noche en la caja negra el aspecto económico, el impacto económico, de las consecuencias de lo que representa esta cuarentena, esta decisión de parar todas las actividades. Hay que recordar que desde las 8 entró a regir esta medida preventiva que aclaraba el ministro del Interior, Euclides Acevedo, no es prohibición, pero es restricción y se hace algunas salvedades para las personas que están trabajando en horario nocturno. Esta restricción que va hasta las 4 de la mañana. Está con nosotros el analista económico, el periodista Pablo Jerque. Vamos a hablar, él tiene una lectura muy interesante acerca de todo lo que implica que todos estamos de acuerdo y coincidimos con las medidas sanitarias impuestas desde el gobierno, incluso ese anuncio que se hizo desde la semana pasada y que fue el anuncio ponderado por otros países en la región. Se tomaron su tiempo, caso por ejemplo de la Argentina, el viernes por la tarde hubo una reunión con el presidente de la Argentina, con todo su equipo, hicieron el anuncio también del cierre de fronteras, el cese de algunas actividades como por ejemplo las clases, etcétera, etcétera. Pero, ¿cómo estamos en materia económica? Una puntualización que se había hecho sobre ese encuentro del presidente argentino para tomar la decisión lo pone a el ministro de Salud para tener en cuenta el criterio sanitario y por otro lado a su ministro de Economía para determinar la cuestión económica y después la cuestión política, aspectos que en simultáneo debe ser tenido en cuenta. Esa es la consideración y creo que esa también es la lectura que hace Pablo Jerken. ¿Cómo estás, Pablo? Buenas noches. Un gusto, Jorge. Muchísimas gracias por la invitación. La vida y la salud siempre en primer lugar, siempre en primer lugar. Y ese es el enfoque que se debe priorizar y la atención debe dirigirse a la salud de la gente. Ahora, eso no quiere decir que no tengamos que ver los costos económicos que se están originando a partir del cuidado de la salud y de la vida de la gente. ¿Por qué? Porque tenemos que amortiguar esos costos económicos, tenemos que suavizarlos, esos costos económicos, fundamentalmente en los sectores económicos menos favorecidos. Y aquí la cuestión fundamental no es que contrarrestar o oponer ambas decisiones, sino fuerza en esto, atención en esto, ¿sí? Hoy a nivel mundial claramente se dice, luchemos a muertes, cabe la expresión, contra el coronavirus, ok, pero también una atención muy especial a los hogares y a las empresas, desde el punto de vista de que hay que cuidar los puestos de trabajo, el ingreso de la gente. De lo contrario, más tarde o más temprano eso puede resultar
en una suerte de convulsión social. Lo que yo veo es que aquí estamos minimizando los costos económicos por una suerte de esto tiene un corto periodo de extensión. No, señores, a nivel mundial se está considerando que el pico de pandemia se estaría dando en mayo y probablemente a mediados de junio. Y las recomendaciones son estados, gasten en apoyar a las empresas, a los hogares, disminuir los impuestos, disminuir las tarifas de los servicios públicos, asegurar el servicio social para todos, fundamentalmente para los sectores informales, ver la preocupación por parte de los niños escolares que quedan sin clases y quedan sin sus comedores. Es decir, una serie de detalles, los informales, los cuentapropistas. No estamos dimensionando en su justa realidad el costo económico que hoy estamos teniendo y el costo económico que mañana vamos a tener inevitablemente. Aplaudo las decisiones del gobierno, las del viernes, las de ayer, etcétera. Pero es mi responsabilidad no estar totalmente de acuerdo con las decisiones que se han sugerido y reclamar otras decisiones que tengan que ver con la cobertura de otros sectores, profundizar otras medidas de política económica y hacer algunos interrogantes vinculados con el tema de dónde van a salir los 81 millones de dólares más para la atención de la salud pública. ¿De dónde? No pueden salir de los impuestos, porque estamos mejorando la recaudación de impuestos, 7,4 millones de dólares, pero el aumento en el pago de los sueldos es de 9,5 millones de dólares. ¿En qué me endeudo? ¿Me endeudo en salud o me endeudo en obras públicas? Esa es una discusión que se tiene que plantear. ¿Qué va a pasar con el déficit fiscal? ¿Lo voy a subir? ¿Tengo garantías? ¿Necesitamos préstamos externos? ¿Necesito préstamos externos de libre disponibilidad? ¿Por qué no bajamos el precio del transporte público? ¿Por qué? Porque no hay mucha gente. ¿Pero qué tiene que ver eso? Esa gente es la que necesita ese transporte público y bien le vendría una disminución en el pasaje si baja el combustible y otros elementos que se tendrían que considerar. Pero hay una cuestión que sí me parece muy interesante. Tenemos que extender el escenario dentro del cual vamos a ir trabajando y vamos a ir luchando. No es de 15 días, no es de 20 días, son meses en los que tenemos que estar trabajando muy disciplinadamente y donde lo que haga el Estado es fundamental. Entonces, a la luz de la experiencia en otros países fundamentalmente, creo que nos estamos quedando cortos con las medidas, creo que nos quedamos cortos en términos de la extensión de la cancha dentro de la cual tenemos que disputar un partido y tenemos que convencernos de una vez por todas de que esa economía 2020 que estábamos preparando y cocinando en el último trimestre del año pasado, esperando lo mejor, ya no la tenemos, ni la tendremos. Es otro el escenario, es otra la cancha, pero no de 15 días o de semanas, del año completo. Entonces seamos más coherentes, más realistas, en el sentido de ser un poco críticos de dónde vas a sacar esto, de dónde vas a conseguir esto, cuál es tu calendario, tu ejecución, cuál será el seguimiento, qué otros sectores deben ser compensados, resguardados, atender otros reclamos. Eso requiere para mí, te diría con una expresión un poco fuerte, si existe una ley de emergencia sanitaria, yo diría, ¿por qué no una ley de emergencia económica? Y la gente dirá, pero eso asusta, Pablo, pero no asustó la ley de emergencia sanitaria, al contrario, cayó muy bien en el sentido de hagamos esto. ¿Por qué tiene que caer mal una ley de emergencia económica donde claramente se establezcan las reglas del juego en un escenario totalmente diferente y en un mundo que se cierra como nunca se está cerrando el mundo? Y dentro del mundo los países se están cerrando y dentro de los países la gente se está cerrando. No hay circulación, no hay distribución. Nadie sabe con exactitud dónde va a terminar esto. Tomar más precauciones en ese sentido, pero con todo respeto. Claro. Hay unas puntualizaciones, Pablo, de esto que estás exponiendo y que estás diciendo,
El domingo pasado en Unicanal, en Caro Cruz, hicimos una encuesta en redes preguntando a la gente la opinión acerca de la decisión del gobierno. 98% a favor, de acuerdo. Y por eso mencionaba incluso que la decisión rápida, inmediata que tomó el gobierno en relación a las medidas preventivas en materia de salud tuvo una aceptación indiscutible. Pero paralelamente hay un equipo y con muy buenos ojos que desde salud está haciendo, encabezando, pivoteando, Julio Mazzoleni esto, pero ¿quién está haciendo desde el punto de vista económico en paralelo? Porque el criterio que utiliza el gobierno para tomar esta decisión o esta medida preventiva es observando cómo se han comportado en otros países, europeos por ejemplo. Entonces acá viene la pregunta, ¿por qué también, así como miramos o tomamos como ejemplo lo que ha hecho, lo que hicieron algunos países europeos en materia sanitaria, ¿por qué no lo traducimos también en materia económica? Y ahí tenés es lo que traigo, no es un invento mío. Hoy fue un día con algunas decisiones anunciadas. Boris Johnson en Inglaterra anunció 385 mil millones de euros para apoyar a las empresas británicas a que no caigan, a que no disminuyan en sus actividades. Y uno diría, pero eso significa que no va a atender la salud pública. No. Hace exactamente lo mismo, pero es consciente de, cuidado que también tengo que cuidar esto, ¿sí? Tengo que cuidar esto. El presidente de los Estados Unidos anunció recursos por 850 mil millones de dólares a ser presentado al Parlamento, también para asistir a las empresas en su comportamiento, en su evolución, etcétera, y salió con una idea que uno puede decir, es una idea absurda, etcétera, pero quiero que cada norteamericano reciba un cheque de $1000 en 2 semanas, a más tardar. Convencido de que ese dinero puede motivar y activar. España, 220 mil millones de euros, ¿para qué? También para el fortalecimiento de las empresas. En Francia y también en España y creo que en Italia se está considerando la posibilidad de renacionalizar algunas empresas, aéreas en particular, para que no caigan. Ahora, nada de esto desmerita, disminuye el esfuerzo tremendo en la parte de salud. No tiene que hacerlo, pero tienen una capacidad de previsión en el sentido, ojo, tengo que amortiguar el dolor de la gente desde el punto de vista económico y social. Y estamos hablando de países europeos y países desarrollados. El dolor social aquí es muchísimo mayor. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Conformar un buen equipo, ver sectores por sectores. ¿Cuál es tu realidad? ¿Qué necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? Pero no para 15 días. Hagamos un escenario de 3, 4, 5 meses. Extendamos el escenario para dar un criterio, un clima de tranquilidad a quien está mal. Ok, esta disminución del pasaje se mantiene 5 meses. Está bien. La disminución del precio de los combustibles va mucho más allá de 15 días. Puede parecer cosa infantil, extender el escenario para mantener una expectativa no tan negativa es fundamental y puede ayudar, va a ayudar incluso a fortalecer todavía más el combate en términos del coronavirus, con gente que no está desesperada desde el punto de vista de su situación económica. Entonces, creo yo que es la hora de una ley de emergencia económica con todo respeto. Hay muchísimas sugerencias, muchísimas propuestas de diversos sectores. Escuchar a todos los sectores ¿qué va a pasar con el comercio fronterizo? Nadie habla del comercio fronterizo. Y sin hacer juicio de valor si me importa, me gusta o no me gusta. Pero es una tercera pata de la economía paraguaya en términos de ingresos, de trabajo, de empleo. Yo no puedo decir, arréglensela ustedes. Por Dios, no. ¿Qué voy a hacer con el sector gastronómico, hotelero? ¿Qué voy a hacer con el sector cuentapotista? La gente de los taxis. Ellos también están luchando, por así decirlo, contra el coronavirus, pero necesitan un respiro económico. Entonces, juguemos con las dos manos, priorizando esta, obviamente. Nadie va a despriorizar salud,
pero a la luz de la experiencia, amortiguemos los golpes económicos. A propósito de eso, ya le saludamos, Pablo, vía Sky. Estamos en línea con la diputada del Partido Encuentro Nacional, Katia González. Katia, ¿cómo estás? ¿Me escuchás? Buenas noches. La diputada del Partido Encuentro Nacional, Katia González. Katia, ¿cómo estás? ¿Me escuchás? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está Jorge? Perfectamente te escucho. Bueno, acá estamos con Pablo Gerke. Estamos hablando sobre el impacto económico de todo esto que tiene que ver con el COVID-19. Estaba leyendo, y eso queríamos profundizar, y Pablo también me gustaría que puedas intervenir. Katia puntualmente plantea algunas medidas o iniciativas parlamentarias. Genial. Por ejemplo, la creación del fondo de emergencia, después la protección al empleo y MIPYMES. O sea, dos aspectos que también mencionaste recién de suma importancia. Sí. ¿Es así, Katia? Al empleo y MIPYMES. O sea, dos aspectos que también mencionaste recién de suma importancia. ¿Es así, Katia? Sí, efectivamente, Jorge, estuvimos trabajando en estos días, ¿verdad? Yo estoy en un aislamiento obligatorio, estuve en una cumbre en Chile y llegué el fin de semana, si bien es cierto, sin restricciones, pero con mucha responsabilidad. Acá sin compartir con la familia, así que les envío un gran abrazo a mis hijos fundamentalmente, a quienes no veo hace mucho tiempo, y trabajando en este fondo de emergencia del COVID-19, le pusimos ese título y en realidad lo que intentamos con esto es efectivamente hacer frente a todo lo que implica esta crisis sanitaria y económica. ¿Cómo lo hacemos? Buscando la eliminación de gastos superfluos, potenciando todo lo que significa la eliminación de privilegios, porque acá todos tenemos que ajustarnos los cinturones. No solamente la gente del sector privado, sino que la gente del sector público también. Encontramos un pequeño colchón en donde estamos hablando de 110.000 millones de guaraníes para la Sur, que no va a sesionar, que no va a tener ningún impacto en estos meses. Estamos hablando de 24.000 millones de guaraníes, juntas departamentales, 48.000 millones de guaraníes, seguro médico VIP de los diputados y senadores, 23.000 millones de guaraníes, cupos de combustible, y esto solamente en el Congreso hablamos de 14.000 millones de guaraníes. Sumando esa cifra da 110.000 millones, solamente, repito, en el Congreso Nacional. Si nos paseamos por el resto de las instituciones públicas, estamos seguros que vamos a encontrar otros gastos similares en pasajes, viáticos, dobles y triples aguinaldos, porque, repito, el Paraguay es de todos, la prioridad es la salud. Y además de esto hemos presentado, efectivamente coincidiendo en muchos puntos que señala Pablo, una ley para proteger el empleo y las pequeñas y medianas empresas. Nuestra economía es de subsistencia y yo le agregaría un poco a Pablo también el tema de Inforcon, ¿verdad? Prohibir un poco de que se tome nota de la morosidad de Inforcon, de todas las deudas que vencen a partir del 16 de marzo del 2020. Y siguiendo con eso también tener una flexibilidad y una prórroga en el aporte obrero patronal que se realiza al IPS sin corte de servicio y así por delante, ¿verdad? Son algunas medidas que tomamos. Pablo, ¿qué decís? La última me parece, está en mi lista, Katia, que tiene que ver con el tema de hay que asegurar el empleo de la gente. El empleo informal es muy difícil de asegurar. Veamos el empleo formal. Y bueno, ¿cómo lo podemos hacer? Y a lo mejor el mecanismo es, señores, vamos a flexibilizar el aporte patronal al IPS, pero con la garantía de que no haya despido de personal, ¿ok? Y en un periodo determinado se va a normalizar también flexiblemente la situación. Se está haciendo en otros países también, una cuestión del tema de las cotizaciones, ¿ok? Patrones, aporten menos, pero la garantía es que no me despidan a la gente. Eso no está en las decisiones que el gobierno tomó el viernes y ayer. Hay muchas decisiones como las que estaban... La constitución de este fondo de emergencia, si son 210.000 millones de guaraníes solamente en el Parlamento, por Dios, qué fondo extraordinario se puede conseguir a partir de otras instituciones. Y a eso sí destinar básicamente al cuidado de la salud, para no endeudarnos excesivamente
Y fortalecer también programas económicos vinculados con el cuidado social de la gente. A mí me preocupa mucho que en crisis como esta, quienes más afectados están son los pobres y son los niños y los ancianos. Visto el viernes que iban a fortalecer el programa Tecoporá, 167.000 familias, sí. Aleluya. ¿En qué monto? ¿Bajo qué programa? ¿En qué calendario? ¿En qué extensión? ¿En 15 días? No, en 15 días yo no tengo ninguna garantía que en 15 días esto termine. Quizás se extienda mucho más. Adelantar un poco de dinero a los abuelitos y a las abuelitas de 65 años y más en situación de pobreza extrema, genial. Pero el monto global de ambos programas son 23 millones de dólares. Yo diría, 23 millones de dólares tiene que ser el triple, y no, el cuádruple. Tampoco podemos depender, porque en el otro bloque vamos a hablar, allá está el viceministro de la Subsecretaría de Estado de Tributación, de la capacidad de lo que el Estado recauda. Porque esto también indica, que yo no sé, hoy hablaba con la presidenta del Colegio de Contadores del Paraguay pidiendo prórroga de 3 meses, no solamente para IRP, sino también para IRASI y también para IVA. Entonces, si hablamos de eso, significa que el Estado, no sé si va a tener la misma capacidad de recaudar que tuvo meses anteriores. Pero ahí está lo de Katia. Si en todos los países el Estado tiene que sacrificar recursos, en salud y en economía, ¿sí? Tiene que disminuir impuestos, y algunos impuestos se están disminuyendo. El IVA, impuestos de importación, etcétera. El Estado tiene que gastar en servicios sociales de protección a la gente. No le queda otra alternativa. Todas las recomendaciones internacionales. Ahora, que vos me digas, no tengo recursos, hermano. Hermano, tenés que conseguir los recursos, claro, a como dé lugar. Katia, diputada, vi un posteo también tuyo y yo destaqué esta iniciativa, porque hay que decirlo también, Pablo, el del diputado Nano Galaverna, de donar el salario de un mes, y se sumaron otros altos funcionarios, directores binacionales, etcétera, etcétera, pero que puede ser real el interés que tiene la clase política y estas autoridades en colaborar. Pero la mejor manera de colaborar es, por ejemplo, acompañando este paquete de proyectos de leyes que plantea la diputada Katia González. ¿Es así, Katia? Efectivamente, Jorge y Pablo, tenemos una realidad, ¿verdad? Una realidad que no implica caridad. Yo celebro, ¿verdad?, que hayan algunos colegas que estén dispuestos y que tengan por la pinta que un colchón bastante alto y que den este gesto de generosidad. Pero Paraguay hoy no necesita migajas. El impacto de los salarios es alrededor de 3.000 millones de guaraníes, menos de $1 millón si los 125 parlamentarios donamos. No es nada. Acá tenemos que buscar medidas sostenidas en el tiempo, no aprovechar esta crisis, sino realmente unirnos en una solidaridad real, en una solidaridad que implique repito, ¿verdad? Esto recién empieza, y no lo digo yo, lo dicen expertos de la talla de Pablo, lo dicen expertos economistas, lo dicen exministros, lo dice el mundo entero. Entonces no podemos estar diciendo simplemente no dormí 4 o 5 horas, entonces hoy me desperté generoso y dono mi salario de un mes. Bienvenido sea, pero esa no es una medida definitiva ni es la medida que debería tomar un Congreso responsable en corresponsabilidad con un Ejecutivo. Y por otro lado quisiera puntualizar, porque le van a tener ahí al viceministro, hay muchas cuestiones que se están perdiendo de vista acá. Paraguay es un Estado de Derecho, motivo por el cual para tomar determinadas medidas no podemos dejar de poner el foco de que esas medidas tienen que ser a través de proyectos de leyes. Las leyes son las que modifican el sistema tributario. Es por eso que nosotros estamos esperando el paquete de leyes y no simplemente resoluciones. Ojo con eso. Queremos señalar eso al Ejecutivo. El Ejecutivo tiene que enviar un paquete normativo porque se necesita por los conductos institucionales pertinentes a pesar de la crisis modificar el derecho positivo vigente y ajustarlo con normas que son complementarias y transitorias para sortear esta crisis.
Katia, te agradecemos este contacto, queríamos tener también, porque a mí me pareció hasta ahora de la clase política algo más sensato lo planteado por Katia en medio de todo esto. De lo que yo escuché o de lo que estoy escuchando es lo más sensato Sí. hasta ahora. Las contribuciones individuales, accidentales, son meritorias, no las rechazo en absoluto. Pero la creación de un fondo que tenga fuerza, constitución, que tenga amparo legal, por así decirlo, como ya estaba mencionando, eso es lo que nos va a permitir a nosotros, si las cosas no van del todo muy bien, el mundo no sabe cómo le va a ir hasta junio, no sabe. Y nosotros estamos diciendo, no, hasta el 31 de marzo y se acabó. No, señores. Y después de finalizado el primer semestre, ¿qué haremos con las consecuencias? ¿Cómo estará Brasil? ¿Cómo estará Argentina? Son países que se han cerrado y que han devaluado fuertemente. Nos va a resultar extraordinariamente recibir compristas y nos va a facilitar muchísimo contrabandear de esos países. Es un escenario muy delicado que requiere atención mucho más firme. Estas decisiones, Katia, o estas propuestas que estás lanzando, por supuesto, puede tener un costo político para el presidente de la República, pero decíamos también esta mañana cuando hablábamos en la radio, este es el momento, aprovechando este nivel de aceptación en general que tiene este gobierno lo que respecta a las medidas sanitarias. Todos coincidimos y aplaudimos de pie. Pero aprovechar también ese pico de aceptación que tiene hoy el presidente de la República en ese aspecto para también desde el Ejecutivo acompañar estas iniciativas parlamentarias que está exponiendo ahora la diputada Katia González. Lo uno no va contra lo otro. Claro. La decisión del presidente de la República ha sido aceptada como una muy buena decisión. Nadie ha salido a discutirle en términos de te demoraste, te equivocaste, no es la decisión correcta. Al contrario, perfecto. Ahora, eso te da más capacidad a ti para que a sugerencia de cierta gente te diga, miremos un poco el costo económico, cómo lo suavizamos, ¿ok? Y este no es un escenario de corto plazo, esto va para largo, ¿sí? Entonces, se pueden hacer ambas cosas. Katia, este es el momento, están dadas las condiciones para acompañar esto que estás planteando. Sí, el día de ayer yo le envié al presidente de la República ambos proyectos apenas redactados. Asimismo, están socializados en los grupos de WhatsApp de los líderes de bancada de diputados. En la última parte justamente instamos, porque si no esto va a tardar mucho. Acá tenemos que reunirnos con los senadores. Este doble vuelto que se hace realmente va a ser muy engorroso. Ese es el motivo por el cual debemos unirnos en una suerte de bicameral para consensuar cuáles son las mejores ideas, los mejores proyectos y fundamentalmente que tengan fuente de financiación, que es lo que nosotros reclamamos siempre cuando se lanza una ley. Ese control legislativo es muy importante para hilarlo con la realidad. Y acá tenemos que hablar de los fondos sociales de Itaipú y Yacyretá, tenemos que hablar de un montón de agujeros que hoy están actuando en compartimentos estancos, porque también la transparencia, la trazabilidad y el control del buen uso de ese dinero es muy importante. No perder de vista esas situaciones que parecen nimias, pero que son muy importantes para ir transitando todos juntos en un camino de confianza con la gente. Si la clase política, Jorge, Pablo y audiencia, se quiere redimir, este es el momento. Este es el momento de mostrarnos enteros, de mostrarnos generosos, de decirle a la gente, acá están los fondos. Si no tenemos salud, ¿qué es lo que nos resta? ¿Vamos a comer el dinero? ¿Qué es lo que nos restan si estamos atiborrados de privilegios, atiborrados de cuestiones que hoy no son necesarias porque ni siquiera hay forma de gastar ese dinero? Individualmente estoy hablando. Entonces, inyectemos el sistema de salud, inyectemos a las MIPYMES, porque Paraguay necesita continuar sorteada esta crisis funcionando. Y el tema del empleo es demasiado importante. Miremos al trabajador independiente, miremos a aquel niño que comía en la merienda escolar. Porque la pobreza, queridos compatriotas, en Paraguay tiene rostro de mujer y tiene rostro de niño. Y se nos debe anudar en la garganta porque es inmoral que hoy
1 millón de compatriotas, porque ese es el rostro de la pobreza, tengan que estar debatiéndose en la basura, en la miseria literalmente para comer. Por eso también la Secretaría de Emergencia Nacional debe activar sus protocolos de manera tal que nadie pase hambre. Katia, muchas gracias por tu tiempo, muy amable. Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, ahí está Katia González. Yo no sé cuándo se tomó la decisión de suspender las clases, ¿por qué a alguien no se le ocurrió? Está todo bien, perfecto, es importante que lo hagamos, pero ¿qué pasa con los comedores escolares? Nadie dijo nada, ni siquiera dijeron no es imposible, nadie pensó. Yo digo, entonces no es importante, que pueden pasar 15, 20 días sin el comedor escolar, sin la merienda, sin el desayuno, no importa. Las gobernaciones y las municipalidades tendrían que haberse abocado a un plan estratégico. Yo me encargo de la distribución, casa por casa. Porque el contrato continúa. La Pero empresa proveedora va a seguir cobrando. Yo no puedo concentrar, pero casa por casa. Si no puedo cubrir el 100% de las casas, con que cubra el 60%, por Dios, se le estoy dando de comer a los niños en edad escolar. Eso no se previó. Porque si eso continúa, y como decís, Pablo, eso no se previó. Hoy me decía el doctor en educación, Jorge García Riar, estuvo con nosotros en la radio, compartió unos números. Si eso no se mantiene, podríamos después de esto aumentar el índice de deserción escolar. Porque el almuerzo escolar es una motivación determinante para que el chico continúe en clase. Y por eso nosotros decíamos también, esta cuarentena no significa vacaciones. Nos aclaran permanentemente. Entonces, estamos en casa, pero yo quiero saber dónde está el ministro de Educación, que no lo escuché absolutamente nada, que suele ser muy dinámico y muy activo en redes sociales, hablar sobre alternativas, quedándose quizás en su casa o a lo mejor en su oficina, respetando la cuarentena, respetando todas las medidas de prevención, pero igual esto tiene que continuar y necesitamos dar respuesta a eso que estás diciendo, Pablo. No podemos darnos el lujo en una situación como esta de dejar de utilizar todos los recursos disponibles que tengamos. ¿Por qué se suspendieron las meriendas escolares? ¿Por qué? Porque no era práctico hacerlo, era inconveniente. Quiero una explicación al respecto. O las gobernaciones y las municipalidades no sirven. Bueno, entonces tiene mucha razón el Ministerio de Hacienda cuando dice vamos a presentar un proyecto por el cual el 50% de los royalties destinados a las municipalidades van a ir a salud. Que es como decir, hermano, no estás utilizando bien el dinero y yo lo necesito para mi programa de salud. Entonces, si vienen los taxistas, dejemos de la empresa que sean, ¿sí? Y te lo plantean con crudeza, hermano, no tengo con qué comer, no tengo con qué darle de comer a mi gente, ¿sí? Veamos cómo amortiguar ese dolor. Veamos, pero hay sectores que están clamando y no los estamos escuchando porque estamos actuando, solucionando cuestiones de promedio. Señores, está bien, los aplaudo, la iniciativa es muy correcta, pero es el promedio, por debajo del promedio está el problema más grave. Y vos me decís, ¿cómo saldremos de esta crisis? Bueno, vamos a salir fortalecidos si hacemos bien las cosas en términos de salud, vivos en términos de salud, que es importante, pero también no tengo que salir muy debilitado en términos económicos. Si perdí el trabajo, ¿cómo lo recupero? Es que no debiste perder el trabajo porque la empresa en cuestión hizo un contrato con nosotros por el cual nosotros te autorizábamos a que tu aporte patronal se estableciera en cuotas determinadas bajo el compromiso de que no te echaran. Hay que mantener esos mecanismos. Y hay que establecerlo de manera muy clara, muy concreta. Quiero compartir contigo, Pablo, y con la audiencia el relato de un trabajador del Mercado 4. El mercado, un referente de uno de los gremios que está ahí, Leonardo Ojeda. A ver. La verdad que hay mucho temor, mucha incertidumbre, la gente está desconcertada de cuál es la realidad. Y bueno, en fin, nosotros acá con tal de venir a trabajar y hacer algo, estamos protegiéndonos de esta manera con máscara y mascarilla. Tenemos abundante alcohol en gel. Y también a la ciudadanía le decimos a que si van a venir al Mercado 4 que venga con su mascarilla y su alcoholcito y qué sé yo. El 10% de lo que diariamente viene la gente viene, justamente por el temor y por las
informaciones que están recorriendo por las redes sociales y a través de los medios de comunicación. Y más o menos se calcula de 20.000 personas por día. Y hoy creo que ni siquiera 2.000 personas están llegando. Recorren ustedes el mercado, van a ver que la gente, los vendedores están sentados sin clientes. Prácticamente los vendedores lo que están ahí en sus puestos. Y la verdad que Marito se acordó de su abuela, de su abuelo y todo, pero no se acordó del Mercado 4. En el Mercado 4 hay 10.000 familias que están comiendo día a día. Multiplicado por 4 son 40.000 personas. Si no le da solución a esta gente, Marito, hay que buscar alguna forma. El Ministerio de Salud también está muy ausente. La verdad que deberían de venir acá a adiestrarle a la gente de cómo utilizar el tapaboca, para qué se usa el alcohol, entonces, para que podamos evitar. Que también el intendente le diga a sus cobradores que por lo menos que después de que pase esta cuestión de la cuarentena vengan a querer cobrando. También la cooperativa del Mercado 4, que aprovecha la situación y todos los días le pasan a la gente requiriendo, queriendo cobrar a temprana hora. Por último, ¿cuánto usted generaba de ingreso diariamente antes de esta epidemia y cuánto está ingresando ahora en su negocio? Y más o menos 300, 400 mil guaraníes. Hoy día si hace 200 o 100 ya es mucho. Pero hay que venir porque si no va a haber hambre. Bueno, este señor sabe más de economía de lo que yo sé, porque su final es el final claro. Estamos y vamos a pasar hambre. En una situación de hambruna, ¿qué es lo que vos le podés pedir a tu gente posteriormente? He solucionado incluso el problema de salud, que es fundamental. Se pueden complementar ambas cosas. Me llamó poderosamente la atención hoy Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, le pidió al Fondo Monetario Internacional, que sería algo insólito, es su enemigo número uno en términos de ideología, le pidió 5.000 millones de dólares en un préstamo de emergencia para justamente cuidar lo social. O sea, ya no juegan las ideologías, ya no juegan las posiciones políticas diferenciadas. Lo que juega es qué necesita el pueblo. Y nosotros no le estamos preguntando a la gente qué es lo que necesita la gente. Nos estamos preguntando en una reunión de mesa qué podríamos hacer, qué te parece en promedio que podríamos hacer. No es así como se maneja la cuestión. Acá hay una mesa de 6 actores principales que se tienen que encontrar sobre la base de una ley de emergencia económica. Tenés al Estado, que es una figura principal, tenés a los empresarios, comerciantes, tenés a los trabajadores, cuentapropistas, tercera pata fundamental, tenés a la sociedad civil que tiene que participar, tenés a la prensa que tiene que participar y tenés a la iglesia. Tenés 4 actores fundamentales que te van a permitir cumplir el término de salvar las vidas, cuidar la salud, pero también hacer menos doloroso el costo económico, estómago y bolsillo de la gente, para que cuando estemos en proceso de recuperación sea más fácil salir. De lo contrario, nos vamos a demorar muchísimo y eso va a tener costos mayores. Por último, Pablo, estas medidas anunciadas el viernes por la tarde, medidas para hacer frente al impacto económico, una serie de puntos. Después hoy la presencia, vi rostros de exministros de Hacienda, Santiago Peña, le vi a James Spalding, estaba creo también Manuel Banana Ferreira, que tiró entre paréntesis, te mencioné hace rato fuera del aire, un tuit bastante duro, dice, a estas mal alturas, interpretado, pero bien lo que dijo. En ¿sí? el fondo es real. Yo vi, me chocó, porque él dice, a estas alturas vamos a tener más pobres que muertos por el coronavirus. Lo que no quiere decir que desatiendas el tema de la salud, sino que sos realista porque estos señores tienen su costo económico. Esto va para bastante tiempo, esto no es de corto plazo, esto no se va a solucionar de la noche a la mañana. O sea, Argentina no va a abrir su frontera así generosamente en las próximas 2 semanas. No, verá si las abre, como el resto del mundo en particular. Necesitamos, en resumen, Pablo, para cerrar, medidas económicas más agresivas. Necesitamos trabajar en un proyecto de ley de emergencia económica, que no sea única y exclusivamente por 5 días, sino para meses, que incluya la participación de esas 6 patas que yo te mencioné, que tenga fundamento legal, para que tenga consistencia desde el punto de vista
de la obtención de recursos. Si tenemos que endeudarnos por cuidar lo social y por cuidar lo económico, hagámoslo. Veamos bien en qué hacerlo. Recursos hay disponibles. Lo que no podemos hacer es lo que hicieron los exministros de Hacienda en la jornada. ¿Qué hicieron? Y una suerte de aplauso así indiscutido. Pero por Dios, yo estoy de acuerdo, apoyo las medidas, pero estoy en una posición crítica, digo, no es suficiente, falta más. Y falta más, no solamente para la gente, sino tampoco quiero que se deteriore la figura política del presidente de la República, yéndole mal a la economía y el estómago y al bolsillo de la gente. Pero parecía como que ahí había que rendir pleitesía, como todo está perfecto, todo está brillante, o sea, todo es mágico, no hay que preocuparse de nada, etcétera. Mentira. Mentira, y me dolió realmente verlos en esa posición tan condescendiente. Tener una postura crítica en el buen sentido del término, aportar ideas, propuestas, esto, aquello, es lo que corresponde hoy sabiendo que la tarea es muy ardua y se requiere de la presencia de todos en tiempo y no soñar con que esto se va a solucionar de la noche a la mañana. Clarísimo. Pablo Gerken, gracias por tu tiempo, muy amable. No hay por qué, gracias, muy amable. A la vuelta de la pausa va a estar con nosotros el viceministro de la Subsecretaría de Estado de Tributación, Óscar Orué, para hablar sobre estos temas. También el pedido formal que hicieron esta mañana desde el Colegio de Contadores del Paraguay en lo que respecta a que están imposibilitados de cumplir con el compromiso tributario. Hablan de una prórroga de eso y otros temas a la vuelta de la pausa. Bueno, seguimos en la caja negra. Antes de charlar con el viceministro de Tributación, tenemos un material porque independientemente a todo esto que gira en torno al COVID-19, que es el tema, por supuesto que no podemos sustraernos de esto, hay una fuerte puja electoral entre los abogados, en el gremio de los abogados, por quién va a ocupar espacios en el Consejo de la Magistratura. Y hay un caso puntual. Nos arrimaron documentos de uno de los candidatos, él se llama Jorge Luis Bogarín Alfonso, quien es señalado como planillero. ¿Por qué? Porque figura como funcionario de la Cancillería y también en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción, por ejemplo, cuando fue designado como primer secretario en la Embajada en la Argentina, en Buenos Aires también, donde cobraba su salario, también percibía su salario como docente en la Facultad de Derecho. Entonces nos preguntamos cómo hizo. Estuvo en los dos trabajos al mismo tiempo, cómo pudo haber percibido, porque está en la documentación, que es una documentación pública, y tenemos un informe en relación a este tema. El Consejo de la Magistratura arrancará próximamente la renovación de varios de sus miembros. La puja más fuerte será la de los abogados, que tienen 2 cupos dentro del Consejo. Uno de los candidatos a ocupar el Consejo en representación de los abogados es Jorge Luis Bogarín Alfonso, hijo de la extinta camarista Irma Alfonso de Bogarín. Bogarín es acusado de percibir de forma irregular millonarios salarios de la Universidad Nacional de Asunción y del Ministerio de Relaciones Exteriores. De acuerdo a los documentos a los que accedió la Caja Negra, fue nombrado por decreto 1206 de fecha 4 de febrero de 2014 en la Embajada de la República del Paraguay en Argentina y según decreto 7622 de fecha 22 de agosto de 2017 retorna al país ocupando otro cargo importante en el Ministerio de Relaciones Exteriores, es decir, estuvo fuera del país 3 años y 6 meses. El abogado Jorge Bogarín Alfonso cobró de forma indebida la suma aproximada de 1.200 millones de guaraníes en la Cancillería Nacional y en la Universidad Nacional de Asunción, Facultad de Derecho, en forma simultánea. Docente planillero.
De acuerdo a las planillas del Ministerio de Hacienda, Bogarín Alfonso cobró salarios por 4 categorías docentes. Aparece como profesor en 2 cátedras, como auxiliar y como técnico docente. Teniendo en cuenta las disposiciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, el abogado Jorge Bogarín Alfonso, durante su estadía en la embajada, debió cumplir 8 horas de trabajo diario, motivo por el cual fue imposible que esté dictando clases en la sede central o del interior de la Facultad de Derecho UNA, o en su defecto, en el caso que sí se trasladase a cumplir las horas cátedra, incumpliría su labor de diplomático. Solamente desde el 2015 al 2020, Bogarín Alfonso cobró del Estado paraguayo la suma de 1.706 millones de guaraníes. Pudimos obtener una factura donde este abogado se hospedaba en hoteles 5 estrellas como el Meliá Puerto Vallarta, Ciudad de México. De acuerdo a las planillas del sistema del Ministerio de Hacienda, Bogarín Alfonso cobró la suma aproximada de 1.200 millones de guaraníes en la Cancillería y la Facultad de Derecho en forma simultánea. El Consejo de la Magistratura. Este órgano autónomo fue creado por la Constitución del año 1992. Entre sus deberes y atribuciones está la de proponer las ternas de candidatos para integrar la Corte Suprema de Justicia. Además, propone en ternas a la Corte Suprema de Justicia los nombres de candidatos para los cargos de miembros de tribunales, jueces y agentes fiscales. ¿Quiénes conforman el Consejo de la Magistratura? El artículo 266 de la Constitución Nacional establece que el Consejo estaría compuesto por un miembro de la Corte Suprema de Justicia, designado por esta, un representante del Poder Ejecutivo, un senador y un diputado, ambos nominados por su Cámara respectiva, 2 abogados de la matrícula, nombrados por sus pares en elecciones directas, un profesor de las Facultades de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción, elegido por sus pares, un profesor de las Facultades de Derecho con no menos de 20 años de funcionamiento en las universidades privadas, elegido por sus pares. Las elecciones más candentes serán las de los abogados, quienes tienen 2 cupos en el Consejo. ¿Por qué la puja entre los abogados es la más fuerte? Porque por lo general uno de ellos alcanza la presidencia del órgano y el otro asume como representante del Consejo ante el jurado de enjuiciamiento de magistrados. Actualmente los abogados Adrián Salas y Claudio Baqueta representan al gremio de los abogados. Bueno, esta es una parte de la denuncia que recibimos. Tenemos una pila de documentos, documentación que en realidad es pública y que lo vamos a ir mostrando en otros capítulos de La Caja Negra. Y también, por supuesto, el abogado Jorge Luis Bogarín Alfonso puede hacer uso de su derecho a réplica si él considera necesario cuando quiera. Bueno, cambiamos de tema. Viceministro Óscar Urué, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Jorge. Buenas noches a toda la teleaudiencia. Un placer estar aquí contigo en este programa. Qué difícil situación en estos momentos la tuya cuando tenés que estar allí recaudando impuestos y hoy estamos con esta paralización de todos los gremios, todos los sectores hablan por un lado, y eso yo creo que no está en discusión, acertada medida de cuidarnos, de protegernos, la cuarentena, pero ¿qué pasa con la economía? Lo que exponía el analista económico recién Pablo Gerken, en paralelo, cuando tomamos medidas preventivas en lo que respecta a la salud, en materia económica, ¿qué estamos haciendo, viceministro? Bien, con relación a lo que mencionás, el propio presidente de la República, el viernes pasado, cuando estuvimos en el Palacio y después se hizo la conferencia de prensa, informó que eran las primeras medidas económicas. Ayer otra vez hubieron otras medidas, el día de mañana vamos a estar anunciando otras medidas más. De hecho, estamos analizando hora a hora, minuto por minuto. La situación es una situación totalmente anómala, o sea, no hay una situación igual. En el mundo hay esta situación, no es una cuestión regional, entonces tenemos que analizar todo el contexto. Es una situación extraordinaria, por lo tanto tenemos que tomar medidas también extraordinarias. Y de hecho, el gobierno nacional, y eso creo que fue alabado también a nivel mundial, tiene la prioridad de la salud pública. La vida, el derecho a la vida para el gobierno es lo más importante en estos momentos. La cuestión económica, cierto, es una cuestión que también lo estamos analizando, estamos viendo todas las medidas y todas las alternativas para que el impacto económico sea menor en la sociedad y principalmente aquellos comercios, pequeñas y medianas empresas que se ven afectados por las medidas de suspensión de actividades, que el propio gobierno le dice: señores, ustedes no van a trabajar porque hay una medida preventiva
para, lógicamente, evitar la expansión del coronavirus. Entonces, quiero dejar la tranquilidad a la gente de que algo que estamos analizando todo el equipo económico, no solamente el Ministerio de Hacienda, no solamente el Banco Central del Paraguay, todos los ministerios en el ámbito de su competencia están analizando cuáles son las medidas más oportunas, más pertinentes para que la economía no se vea afectada. Siempre en la línea del Ministerio de Salud Pública. Siempre estamos reuniéndonos constantemente, con la redundancia, con el ministro y el equipo de Salud Pública para que en base a eso tomemos las medidas. Hoy, ustedes saben, a partir de las 12 se va a cerrar la frontera, ¿verdad? Y esa medida no es una medida que le va a gustar a gente que está viviendo y tiene que cruzar, el propio presidente lo dijo. Pero son medidas que nosotros pensamos el gobierno que van a ser oportunas para contener esta situación. Porque para nosotros la salud pública es principal, el derecho a la vida es lo más prioritario para este gobierno. Y la parte económica, lógicamente, estamos analizando todas las variables y de repente también tenemos que analizar estas medidas, ¿verdad? Estuve escuchando antes que ingrese al bloque. Nosotros el lunes probablemente estemos presentando un proyecto de ley, ¿verdad?, del equipo económico. Hoy la ministra de Industria estuvo en el Congreso hablando y estamos analizando todas las alternativas. Esta tarde nos reunimos con los ministros de Hacienda. Le escuché también al doctor Herke. Entiendo yo su crítica, pero no es que se le está alabando solamente al gobierno, estamos dialogando. Hoy ya no hay cuestiones políticas o cuestiones de sectores. Hoy todos somos Paraguay, todos tenemos que trabajar juntos para salir adelante, porque esto, como dije, es una situación que no estaba en los planes y que nadie pasó por una situación como esta. El gobierno de los Estados Unidos tomó una decisión increíble, llegó a la tasa cero. Por primera vez el Paraguay estableció política monetaria de reducción de tasas, justamente para que el impacto sea menor, y vamos a seguir informando día a día las decisiones que vamos a tomar en el ámbito económico para que el impacto sea menor. Porque hoy hay que ser sincero, Jorge, la economía lógicamente se va a sentir, se va a resentir. ¿Se va a resentir? ¿Quién se va a resentir? Se va a resentir aquel que está en la informalidad. Porque aquel que vive día a día y que no va a poder salir a vender, que no va a poder salir a realizar su actividad, ¿verdad? ¿Cómo nosotros desde el gobierno le vamos a poder ayudar si está en la informalidad? Entonces estamos viendo alternativas para que ese sector sea favorecido. El trabajo es lo que a nosotros nos preocupa y estamos viendo las medidas más oportunas, más pertinentes, para que, como vuelvo a repetir, el impacto sea menor. Dijiste, esa es una parte que me parece muy importante puntualizar de lo que acabas de exponer, viceministro, que es lo siguiente. El anuncio de las medidas económicas que se realizaron el viernes por la tarde, viernes por la tarde, fue, ¿verdad? Viernes por la tarde. Fue después del martes, se decidió el cese de actividades. Entonces decís que esto cada día se va analizando y de cómo va evolucionando esto, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que el domingo pasado me decía, por ejemplo, el exministro de Hacienda, Santiago Peña, y hoy lo vuelvo a escuchar en ese mismo sentido al analista económico Pablo Herke? Medidas como que más agresivas. Por darte un ejemplo puntual. Oliver Gallet, presidente de la Asociación de Propietarios de Restaurantes, dice, nosotros escuchamos el anuncio que hace el gobierno el viernes por la tarde para mitigar el impacto económico y nos vamos nosotros, los gastronómicos que no tenemos absolutamente nada que hacer ante esta situación y que ellos aplauden. Eso ya me parece importante siempre insistir por eso, porque parece que no valoramos ese aspecto, pero tocamos la puerta del Banco Nacional de Fomento para acceder a una línea de crédito, a un préstamo, y nos hablan de un interés del 7%. Nosotros no estamos pidiendo la plata para ampliar instalaciones o para mejorar nuestra calidad, nuestro servicio. Estamos pidiendo plata para una cuestión de subsistencia. Entonces, en ese punto, ya lo he escuchado también a otros sectores hablar en ese tema, ¿verdad? En lo que respecta a tasas de interés. Y me decís que eso lo están evaluando, hay un equipo económico que evalúa y que hace esta lectura de hasta dónde podemos llegar. Totalmente. El día de mañana en el Ministerio de Hacienda va a haber una reunión de la Dirección de Inclusión Financiera con la Asociación de Bancos, también con el Banco Nacional de Fomento, porque hay también recursos de la AFD que también están disponibles.
y también el Banco Nacional de Fomento, a los efectos de que se pueda centralizar la atención a este tipo de empresas que quieren acceder a un crédito, y vamos a analizar. O sea, acá lo que hay que entender es lo siguiente: medidas extraordinarias, situaciones que no estaban previstas. Entonces, cada día esto se va actualizando. Lógicamente, vamos a analizar más adelante, o sea, hora a hora estamos analizando y establecer, en este caso, si es que amerita y se puede desde el punto de vista financiero, lógicamente flexibilizar lo más que se pueda para que justamente ese sector pueda verse favorecido. Desde el punto de vista tributario, que es lo que a mí me compete, nosotros a ese tipo de empresas que hoy se ven perjudicadas por esta decisión y que no están actuando, lógicamente pueden presentar caso por caso y ya vamos a analizar a los efectos de exonerarle multas, interés y también mora. Porque eso fue algo que todos los días recibimos críticas, principalmente los contadores. Nosotros hoy, ¿qué dicen? Prorroguen el impuesto. Eso nos dicen. Ahí lo que hay que ser claro y hay que ser sincero acá. ¿Por qué en Europa se prorrogó el pago de impuestos? Claro, en Europa es diferente porque la presión tributaria oscila entre el 40 al 60% del PIB. O sea, la presión tributaria del Producto Interno Bruto con relación, o sea, la presión tributaria en Europa es mucho mayor. Acá es 9,5. 9,5 es la presión tributaria. O sea, acá en Paraguay se paga pocos impuestos. Paraguay hoy está necesitando de recursos para poder direccionar exclusiva y únicamente hoy, por esto que nos está quejando, a salud. Entonces, ¿no sería la medida más acertada posponer el pago de impuestos? Por más que parezca lo lógico y es lo que están esperando la gente. Entonces, para aquellos que sienten que no pueden pagar, que está en su situación complicada, presenten su expediente y vamos a analizar uno a uno. La ley dice, hoy estuvieron cuestionando, diciendo que la ley te permite. Claro, pero no en generalidad, porque la economía no está parada 100%. Está un sector que está muy bien identificado. Pequeñas y medianas empresas, restaurantes, servicios. Bueno, ellos pueden presentar. Estamos también analizando la presentación de una ley en el cual, donde esté un paquete de medidas al Congreso, un proyecto de ley, en el cual esté incluido el tema de la exoneración de mora, que es lo que más le pesa cuando no paga el impuesto en el día y en la fecha. Entonces, acá lo que tenemos que considerar es que estamos analizando, estamos viendo todas las baterías de soluciones. Hoy eso lo discutimos con los ministros de Hacienda. Y lo que quiero darle la tranquilidad, Jorge, es que estamos analizando todas las situaciones. De aquella empresa que está hoy con esa situación, de aquellos que viven su día a día, de lo que en general significa esto. O sea, el gobierno está considerando todas estas variables. Hoy el reclamo, y esta mañana en Radio 1 hablamos con Alba Talavera, que es integrante del Colegio de Contadores del Paraguay. Y a mí me pareció el reclamo razonable. ¿En qué sentido? Ella dice, nosotros necesitamos una prórroga de 3 meses. No solamente al impuesto de la renta personal, IRP, sino también IRASIS, IVA. ¿Por qué? Porque hoy hay empresas que directamente no están operando por esta situación y hay otras que sí están operando, pero lo están haciendo de manera parcial. Entonces, por supuesto, ante esta situación se hace casi imposible asumir los compromisos tributarios ahora en fechas de vencimiento. Totalmente de acuerdo, Jorge. Nosotros estamos viendo y el día de mañana vamos a estar informando las medidas en el ámbito del IRASIS y también del IVA, ¿verdad? Por eso quería decir, no es solamente esas únicas medidas que se van a tomar. El propio presidente dijo, estas son las primeras medidas. Entonces vamos a ir analizando y estamos estableciendo. ¿Qué hizo la Subsecretaría de Tributación respecto a estos temas? Uno, hoy se puede fraccionar el impuesto a la renta personal. Entre el 20%, fraccionamiento en 5 cuotas sin intereses. Eso ya está vigente. Está la exoneración de contravenciones, ¿verdad? Ahora bien, mañana vamos a anunciar lo del IVA y lo del IRASIS. ¿Okay? ¿Cuáles son las medidas que se toman en relación a eso? En esta etapa a nosotros no creemos conveniente aún, a no ser de que haya una posición mucho más complicada a nivel económico. ¿A qué me refiero con eso, Jorge? De que se suspenda todas las actividades. Y ahí
lógicamente se va a ver mucho más afectada la economía. Hoy está parcialmente limitada. Entonces, tenemos que analizar todas las variables. Yo no me puedo atrever a decir, porque esto lo tenemos que analizar el equipo económico, y esa decisión es a nivel gubernativo, no es solamente tributación. Pero, ¿qué hicimos? Y quiero que la gente sepa. Hoy se postergó la presentación del libro Geshauká, que es la declaración jurada informativa, que se postergó para más adelante, para junio creo que se postergó. Ayer firmamos la resolución. ¿Qué más se postergó? La declaración de las auditorías externas impositivas de las empresas, cuyas empresas que facturan más de 6.000 millones tienen que presentar ese informe. Eso se prorrogó también. El certificado de cumplimiento tributario vale, lo que valía era 30 días. Hoy se postergó, o sea, se amplió la vigencia a 90 días. ¿Okay? Eso también como una medida para cumplir. Si es que no puede cumplir, 90 días le va a durar el certificado de cumplimiento tributario. Esas son algunas medidas paliativas. Ahora bien, la mora es por ley y en esta primera etapa todavía no estamos considerando el tema de la postergación de los impuestos. Pero más adelante no podemos descartar eso, Jorge. Y eso quiero ser claro y sobre todo sincero, porque yo sé que los contadores lo primero que quieren es la postergación. Claro. Antes de esta situación ya lo estaban pidiendo, ¿verdad? O sea, y ahora con más razón. Pero, lógicamente, el Estado tiene... Lo estaban pidiendo antes porque por la difícil situación del año pasado, que todavía teníamos la esperanza de repunte. Una serie de situaciones, Jorge, y no, yo no le quiero culpar a los contadores, ¿verdad? Pero yo entiendo la situación que ellos. Muchos dicen, no, me trajeron tarde las boletas, ¿verdad? Entonces hay que ser un poco, en ese tema también, los contribuyentes tienen que ser también más ordenados para poder darle a los contadores en tiempo y forma y que puedan presentar. Hay que recordar que el vencimiento del IRASIS es del año pasado, es del 2019. Ya tenían que teóricamente tener ya una previsión respecto al pago de sus tributos del año pasado, de renta de 2019. Vamos a analizar también, estamos viendo, mañana vamos a informar sobre eso. Ahora bien, el tema del IVA, dicen, ¿por qué no postergan el vencimiento del IVA? Ok, el IVA, si vos no vendés, vos no pagás IVA. Entonces, aquellas empresas que se ven afectadas, lógicamente van a tener menos pago de IVA. Y el IVA es un impuesto traslativo, el que paga el consumidor final. Ahora, podemos ver para fraccionar, por ejemplo, eso sin intereses. Con mucho gusto, estamos analizando. Vuelvo a decir, mañana vamos a seguir informando sobre esto. Ahora, todas estas medidas tienen como efecto que el funcionamiento del Estado no se vea perjudicado. El Estado necesita 350 millones de dólares para funcionar y 600 millones de dólares en general. Solamente la Administración Central son 350 millones de dólares y a nivel general por mes son 600 millones de dólares. Entonces, hoy es donde más necesita el gobierno, en este caso el Estado, a través del Ministerio de Salud Pública, disponer de recursos para poder hacer frente a esta situación. Entonces, me parecería una medida muy populista decir, vamos a prorrogar todos los impuestos y vamos a pasar para más adelante. ¿Okay? Yo no, por eso digo, la economía, cierto, nosotros estamos analizando todas las variables, tiene una afectación. Convengamos, viceministro, que también una situación de crisis hoy, ¿verdad? Por el tema sanitario, porque hace falta a esas empresas darle por lo menos en ese aspecto del compromiso tributario ese alivio. Porque ya estamos luego desesperados porque no tenemos venta. Te garantizo, Jorge, pero que vamos ese a darle. alivio necesitamos de parte del... El gobierno va a dar ese alivio y yo te garantizo de que estamos viendo todas las alternativas y las mejores. Hoy estuvimos compartiendo, por eso es que los ministros, exministros de Hacienda manifestaron eso en el Palacio de Gobierno, que estaban conformes con lo que escucharon, ¿verdad? Lógicamente, estamos viendo todas estas medidas y cuál es la más acorde a la situación en particular. Conforme a lo que escucharon de lo que se va a anunciar posteriormente. Por supuesto. Lo que estamos analizando, Jorge, estamos analizando una batería de medidas para que no solamente le afecte a aquellas empresas que hoy tienen esta situación, sino también a otras personas, ¿verdad? Hoy estuvimos trabajando con el Ministerio de Trabajo para dotar de kits a aquellas empresas, en este caso los de Red Simple, para tener un beneficio de kits a través del Ministerio de Trabajo. ¿Verdad? Estamos trabajando con el Ministerio de Trabajo, estamos trabajando con el Ministerio de Industria, todo el equipo económico está trabajando. Entonces, yo entiendo, hay medidas que parecieran que es lo mejor, pero como dije hoy también con otros colegas tuyos, hay veces que hay que entender
que el remedio puede ser peor que la enfermedad. Entonces, tenemos que analizar la economía paraguaya. Estamos viendo todas las medidas alternativas para que el impacto sea lo menor posible. Así que eso quiero aclarar también. Bueno, estamos hablando con el viceministro de la Subsecretaría de Estado de Tributación, Óscar Orué. A la vuelta tenemos acá una cantidad de preguntas que queremos hacerle también. Hacemos una pausa, venimos enseguida. Bueno, seguimos en la Caja Negra, estamos en vivo y en directo, 22:42. Un par de preguntas acá de redes que comparte la gente que puedo hacerte, viceministro. Sí, Me por parece supuesto. interesante, ¿verdad? Dice preguntarle lo que va a pasar con las personas de los regímenes simples y resimples. Hablaste de eso, ¿verdad? Empresarios piden subsidio de 5 millones para estos nuevos regímenes. ¿Qué se va a hacer al respecto? Si hay proyectos. Después hay otra pregunta sobre eso. No, estamos analizando principalmente para aquellos que están formalizados y los que no están formalizados también, eso a nivel de equipo económico. Lo que corresponde a tributación propiamente, estamos viendo cuáles son las medidas más acertadas en estos casos. Lo que sí puedo decir es que para las pequeñas y medianas empresas, con relación al anticipo, vamos a buscar una alternativa porque eso vence en mayo, ¿verdad? El anticipo que tienen que hacer el impuesto a la renta empresarial. Entonces vamos también a informar eso en su momento. Después me dice si va a haber fraccionamiento de IVA, eso ya dijiste, ¿verdad? Bueno, eso estamos analizando. Estamos analizando el fraccionamiento del IVA. Estamos analizando también el fraccionamiento del IRASIS, sin intereses. Hay que acordarse que hoy vos podés fraccionar tus que no impuestos. Es lo mismo que prórroga que plantean los contadores. Claro, exactamente. Fraccionamiento, es lo que están analizando ustedes. Claro. Hay que aclarar lo siguiente, Jorge. Hoy se puede hacer el fraccionamiento. La gente te dice, pero yo fraccionaba nomás luego, ¿verdad? Claro, pero con intereses. Ahora lo que nosotros estamos proponiendo es fraccionar sin intereses. Y esas son las medidas que vamos a anunciar próximamente. Eso es clave porque convengamos que la principal fuente de ingreso del Estado es IVA. Por supuesto, entonces, el IVA es el impuesto que el 60% de la recaudación de impuestos internos corresponde al impuesto al valor agregado, que es un impuesto indirecto. Este tipo de comentarios veo, yo necesito prórroga de mis créditos al Banco Nacional de Fomento de Construcción, dice uno, por ejemplo. Sí, estamos analizando también esos casos. Eso se está trabajando con el equipo del Banco Central del Paraguay, con las entidades financieras del Estado. ¿Hoy qué hicieron? Dice, mañana ya es otro día. Bueno, hoy se reunieron con los... Hoy nos reunimos con los exministros de Hacienda. ¿Ustedes pidieron esa reunión con ellos o ellos por iniciativa dijeron tenemos intenciones de aportar, de colaborar? La verdad que a mí me invitaron en el Palacio y participé. Yo no sé quién inició, pero yo sé que el presidente siempre quiere escucharle a todos y quiere principalmente a aquellos que tienen experiencia. Vuelvo a decir, esta es una situación que no estaba en los planes y que nadie pasó antes. Es una situación muy sub generis. ¿Cómo quieren que pague mi IRP si ahora estoy sin trabajo? O sea, sin trabajo en el sentido que no está generando, ¿verdad? Claro, ahora hay que tener también en cuenta algo, Jorge. Va a ser duro lo que voy a decir, pero el impuesto a la renta personal es del año pasado, no es de ahora. El vencimiento es correspondiente al 2019. Sí, pero convengamos que la plata que vos, que vos tenías para pagar tu impuesto, por esta situación vos decís, no, estoy apretado, entonces voy a usar esa plata que yo tenía el impuesto y voy a usar para otra cuestión. Por eso estamos fraccionando sin intereses en 5 cuotas y con una entrega del 20%. Esa fue la medida que, justamente considerando, porque el vencimiento ya inició el 7 de este mes y la medida se tomó la semana pasada. Entonces, en ese sentido ya hubo un gran parte, más del 40% de contribuyentes del impuesto a la renta personal ya abonaron, inclusive antes que venza su obligación. Y lógicamente, ¿qué pasa a aquellos que ya cumplieron antes? ¿Verdad? Si postergamos, o sea, va a decir, llegué tarde. Entonces, por eso es que no se postergó el vencimiento del impuesto a la renta personal y fraccionamos. Entonces, ahí las reglas son más equitativas para todos. Ahora, ya estoy adelantando, el IRASIS y el IVA, mañana vamos a informar sobre las medidas respecto a estas. Porque decíamos, y Pablo, o sea, no es que cuestionaba, pero le llamó la atención que los ex ministros de Hacienda que estuvieron hoy reunidos salieron a aplaudir. Entonces yo decía, pero 2 de ellos estaban en la semana pasada y ayer hablé con uno de ellos en la radio y estaba criticando. Quiere decir que lo que
acabas de mencionar lo que escucharon en esa reunión de lo que se va a anunciar posteriormente, están de acuerdo. Por eso claro, por o sea, eso salió hay que conforme, aclarar lo digamos. siguiente, Jorge. No es que lo que se va a anunciar, son las medidas que estamos analizando dentro del equipo económico y estamos viendo todas las alternativas. Y lo que ellos propusieron o lo que ellos mencionaron también están consideradas ya anteriormente. No. Lo que pasa es que todavía no hay una decisión porque también tenemos que esperar a ver qué es lo que sucede. Hoy se confirmó el caso número 11, ¿verdad? Sí. El gobierno ha decidido cerrar las fronteras, entonces vamos a ir viendo cómo esto es muy dinámico. Por eso es que no podemos asegurar ni podemos ya informar, porque esto puede ser que se prorrogue, puede ser que no, o sea, hay medidas, estamos analizando. Hoy nos reunimos con gente del Congreso, con representantes, tanto senadores como diputados. La ministra Kramer encabezó esa reunión. Mañana vamos a seguir reuniéndonos con varios sectores. Ayer nos reunimos con UIP, FEPRINCO, Asociación Rural del Paraguay y bueno, y otros gremios dentro del equipo económico. Y bueno, ellos también presentaron sus propuestas y estamos analizando todas las propuestas. Acá tenemos que construir todo juntos, Jorge, y aceptamos la crítica. O sea, le escuché recién a Pablo y perfecto, o sea, nosotros dialogamos con la gente, dialogamos con todos, le escuchamos a todos. Lógicamente, no podemos tampoco tomar una medida populista y algo porque se está presentando como algo que parece la solución y tenemos que analizarlo en su conjunto. Entonces, no es una decisión solamente del ministro de Hacienda, del viceministro de Tributación o del viceministro de Economía. Esto lo analizamos en el equipo económico y todos juntos tomamos la determinación. Tengo que hacer una última pausa. A la vuelta, antes de irme, me gustaría preguntarte, para hacer algunas puntualizaciones de lo que hablamos en el programa anterior, el caso Dalia López. Sí. Estuvo el abogado acá, Marco Estigarribia, dijo que podría incluso entablar una demanda o una querella por difamación, calumnia, por algo que supuestamente dijiste. ¿Te parece si podemos aclarar Sí, a la por vuelta de la supuesto. pausa eso? Sin ningún problema. Pausa, ya venimos. Seguimos en la caja negra. Estoy viendo impresionantes los mensajes, viceministro. Una autoridad, no te voy a decir quién, pues no revelo mi fuente, del gobierno me pone que existe una fluida relación con las ex autoridades económicas. Siempre colaboran, y se refiere a los ex ministros de Hacienda. Sí. De hecho, hay varios comités con ellos, tema deuda, tema déficit, tema gastos, siempre colaboran. Y el presidente los escucha, por los supuesto. Exministros justamente lo que dije, de Hacienda. Sí. De hecho, ese trabajo en coordinación hace que seamos hoy un ejemplo a nivel mundial y eso creo que va a dar resultados más adelante. Como digo, este es el momento que todos tenemos que trabajar y todos tenemos que dar nuestro granito de arena. Yo sé que los contadores están furiosos conmigo porque nos posponemos y la mora y los intereses, aplicar el artículo 185, me dicen, ¿verdad? Yo entiendo perfectamente, Jorge, todos los reclamos que recibimos. Pero hoy Paraguay nos necesita, hoy necesitamos que la gente dé ese granito de arena, que aporte sus recursos en la medida de su capacidad y que podamos todos juntos luchar contra esto. ¿Qué pasa con los pequeños comerciantes que tienen deuda con financieras y bancos, no pueden pagar? Se le va a poder otorgar financiamiento a través del Banco Nacional de Fomento. Estamos eso viendo para que sea mucho más efectivo y mucho más eficiente. ¿Habrá prórroga para la presentación de IRASIS? Dijiste que están analizando. Financiamiento probablemente sin intereses. Sí. Y después otro dice, pregunta, bueno, después yo quiero ir porque se nos acaba el programa. ¿Qué fue lo que dijiste? El abogado Marco Estigarribia el martes pasado nos dijo, nosotros estamos analizando, dice, vamos a querellar al ministro porque él ya hizo unas declaraciones, yo no sé si dijiste o no, refiriéndonos al caso Dalia López, que entre paréntesis mañana tendría que presentarse ante la justicia. Tú dijiste que era evasora. No dije eso. ¿Dijiste eso o no? No dije eso. No, en ningún momento afirmé. Lo único que dije fue que estábamos investigando hace 6 meses
todo un esquema de presunta evasión que está ella involucrada. Eso es lo único que yo informé. ¿Y cómo llega a CEPRELAT? ¿Perdón? ¿Cómo llega el caso a CEPRELAT y ya se instala lo del lavado de dinero? Porque nosotros hicimos un informe en diciembre del año pasado. En diciembre del año pasado. ¿Y de dónde surgió supuestamente los 10 millones de dólares de evasión? ¿O eso fue una especulación mediática? No. Hay números que tiene la Subsecretaría de Tributación. Mira, Jorge, yo puedo entrar y te puedo contar muchos detalles y me van a demandar probablemente, ¿verdad? Eso ya está en manos de los fiscales. Los fiscales tienen todos los datos, ¿verdad? Yo no cometí ninguna irregularidad en el sentido de que solamente informé un presunto esquema de evasión y un presunto esquema de lavado de dinero. Lo que quería dejar en claro y que para que la gente sepa, porque una de las críticas que siempre recibimos, Jorge, es que la Subsecretaría de Tributación solo se ocupa de aquellos pequeños, de los pocos, del que vive de su día a día, ¿verdad? A los chicos nomás se les persigue. Nosotros trabajamos en pos de que esos grandes esquemas de evasión sean eliminados en Paraguay y que todos aporten en base a su capacidad contributiva. Entonces, lo único que dije es que estábamos investigando. ¿Por qué? Porque pareciera ser de que todas las instituciones del Estado, se vendió como que todas las instituciones del Estado estaban fallidas por una situación con esta. Y no es así. Hay muchísimas instituciones que hacen su trabajo y que cumplen con lo que establece la ley. Entonces, simplemente lo que yo hice fue informar a la ciudadanía, porque la ciudadanía tiene derecho a saber qué es lo que hacen los organismos del Estado. Y en este caso, como viceministro de Tributación, me pareció oportuno informar eso. Ahora, si me van a demandar por eso, no hay problema, que me demanden y vamos a demostrar que yo no cometí ninguna irregularidad y que no infringí la ley. Tu director de grandes contribuyentes dijo que ese tipo de investigaciones ustedes ni siquiera pueden reportarle ni a las altas autoridades. ¿Por qué te planteo eso? Porque se había cuestionado cómo es que el presidente y el ministro del Interior firmaron la creación de una fundación. Sí. Entonces, yo le escuché a Euclides decir, nosotros cómo vamos a ver cuántos casos deben investigar, no debe ser el único. Por supuesto. Imagino de cuántos casos. O sea, efectivamente, eso es así, eso ustedes no lo manejan. Es una obviedad. Nosotros podemos, la Subsecretaría de Tributación puede investigar, no es el mejor término la investigación, pero sí puede auditar y puede controlar a todos los contribuyentes. ¿Ok? Desde el momento de que no hay una sanción, hay la presunción de inocencia. Nosotros no podemos informar en un proceso de investigación ni al presidente de la República, ni siquiera al ministro de Hacienda. Tenemos, lógicamente, una ley que está establecido, el artículo 290, creo, 290, no recuerdo el artículo ahora, pero el secreto de las actuaciones. ¿Verdad? Eso es lo que supuestamente violé, pero yo no violé eso. O sea, yo lo único que hice es informar un presunto esquema de evasión donde están involucradas 8 empresas. Yo no dije que Dalia tiene 8 empresas. Yo dije un esquema donde hay 10 personas investigadas, una de ellas es de Dalia, y que hay 8 empresas. Yo no dije que las 8 empresas son de ella. Eso quiero también aclarar, ¿verdad? Porque eso fue como que se informó. Entonces, acá lo que hay que tener en cuenta es, las instituciones están fortalecidas porque no hay un involucramiento político. Si el propio presidente de la República dijo, si es que se le informa a él, lógicamente, de un esquema de investigación, lógicamente, no digo que este gobierno, pero se puede interpretar como que, bueno, a este sí, pero a este no. Y eso no cabe. A todos por igual tiene que ser. Pero hay una investigación selectiva. Por supuesto, y eso es muy importante aclarar. No hacemos investigaciones selectivas y tenemos un esquema de, básicamente, de perfil de riesgo. Y van saltando, según nuestro sistema informático, quiénes son los que están saltando esos números, indicadores que nosotros establecimos. Y si vemos algo irregular, ahí comenzamos a hacer las investigaciones y los controles puntuales. Entonces, esto saltó en base a ese perfil de riesgo que tenemos. Viceministro, te agradezco tu tiempo, muy amable. Gracias, Jorge, a toda la teleaudiencia también, gracias por estar aquí hoy. Bueno, gracias por acompañarnos, nos reencontramos el próximo martes, si Dios quiere, buenas noches.